Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de Adviento, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera como de costumbre. La primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, el capítulo 7. En el versículo 1 nos dice que establecida la paz con sus enemigos y consolidado el reino, mediante el establecimiento de la autoridad del rey David sobre el reino del norte, Israel, y el del sur, Judá, solo falta que también Dios ocupe el lugar destacado que le corresponde. David tiene su palacio y no le parece bien que el arca de la alianza, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, habite en una tienda. Versículo 2. El pueblo se ha instalado en la tierra prometida y Dios debe entronizarse en un templo permanente. Así piensa David con una lógica humana piadosa y buena. Pero Dios tiene otros planes. Sus caminos no son nuestros caminos. Versículo 5. Nos extraña que Dios no quiera que se le edifique un templo. Sabemos que el templo será construido por el rey Salomón, hijo y sucesor de David, y que ese templo también será destruido en el año 70 después de Cristo. La respuesta de Dios al deseo de David por medio del profeta Natán, juega con los significados de la palabra casa, que son dos. Casa significa templo y casa significa dinastía, descendencia. Y expresa una verdad que nos conviene tener siempre presente. No somos nosotros los que hacemos cosas para Dios, sino Dios quien las hace por y para nosotros. El Señor le recuerda a David lo que ha hecho por él. Estos son los versículos 8 y 9. Nos podemos mirar con todo detalle cómo le va diciendo todo lo que yo he hecho por ti. No es mérito tuyo, lo he hecho yo. Y Dios le anuncia lo que hará por él y por su pueblo. Estos son los versículos 10 al 16. O sea, todo es don de Dios. Nuestro esfuerzo, mayor o menor, es siempre para permitirle a Dios actuar y darnos lo que nos tiene preparado, lo que nos conviene, lo mejor, lo que nos permite acogerlo a Él como don sobre todo don y acceder a la vida eterna. Es Dios quien edificará su templo, versículo 11, y lo hará de la descendencia de David, versículo 12, de la cual saldrá el templo de Dios definitivo, versículo 16, templo que es Jesucristo. En el Evangelio vemos cómo María, con la obediencia de la fe de la que nos habla Pablo en la segunda lectura de hoy, se convierte en arca de la nueva alianza y dando a luz a su Hijo, inaugura el nuevo templo, el templo de la nueva alianza. Jesucristo es la presencia de Dios en medio de su pueblo, el Emmanuel, Dios con nosotros, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como nos dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. A nosotros nos corresponde, como se nos ha dicho durante todo el Adviento, acoger a Cristo mediante la obediencia de la fe, para que podamos, como piedras vivas, formar parte del templo cuya piedra angular es Cristo, viviendo la comunión con Dios Padre por medio del Hijo
en el Espíritu Santo. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Romanos capítulo 16, se nos dice que por voluntad de Dios Padre, en Cristo Jesús se ha manifestado el misterio mantenido en secreto durante siglos, versículo 25, y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, versículo 26. Esta es la buena nueva, el mensaje de Jesucristo, versículo 25, que Pablo predica. Por eso dice, mi evangelio. No es que sea un evangelio inventado por él, sino que es el evangelio que él predica, el evangelio de Jesucristo. Se trata del Hijo de Dios en persona, o sea, la palabra, que se hace hombre, se hace carne, se hace humano, para manifestar el ser y obrar de Dios en su humanidad. Ser y obrar que el evangelista San Juan resume en la frase, Dios es amor. El versículo 26 dice, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica explica, y cito, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Obedecer, del latín obaudire, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Cierro la cita del Catecismo. Pasemos a comentar entonces el Evangelio, que está tomado de San Lucas en el capítulo 1, la escena de la anunciación del ángel a María. La escena se da 6 meses después de la anunciación del ángel a Zacarías. Versículo 26, así nos dice. Es el mismo ángel Gabriel. Gabriel significa fortaleza de Dios. Notemos el contraste entre las dos anunciaciones. Zacarías fue visitado en el templo de Jerusalén, en Judea, lugar sagrado por excelencia para los judíos. María es visitada en su humilde casa en Nazaret de Galilea, aldea marginal y despreciada. Recordemos el comentario de Nicodemo en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. Isabel y Zacarías no habían podido tener hijos, porque ella era estéril. Se les anuncia que Dios les concede esa gracia que tanto deseaban. Zacarías no le cree al ángel. María sí. Y lo que se le anunciaba a Zacarías no era tan imposible humanamente hablando como lo que se le comunica a María. Notemos todas estas diferencias para que veamos el contraste que establece el evangelista entre las dos escenas. El texto de hoy menciona 2 veces que María era virgen. En el versículo 27, 2 veces dice que María era virgen. María estaba desposada con José, pero no convivían bajo el mismo techo. Según la costumbre judía, entre una cosa, los desposorios y la convivencia, entre una cosa y otra, mediaba normalmente alrededor de 1 año. Los desposorios eran verdadero matrimonio. De modo que si la mujer quedaba embarazada en ese periodo, su marido podía acusarla de adulterio y ella recibir como pena la lapidación. En el versículo 28 encontramos el saludo del ángel a María. Alégrate era el saludo en el mundo griego. Shalom era el saludo de los judíos. Cuando el ángel la saluda
con el saludo del mundo griego, esto está apuntando a la universalidad de la salvación. El ángel le da el título llena de gracia, título que expresa que Dios se complace en lo que ha hecho en María y por consiguiente en lo que ella es. María no tiene pecado, no tiene nada propio. Todo lo que es y tiene es obra de Dios en ella. Dios es como el esposo que encuentra a su mujer llena de atributos deseables, atractiva. El Señor está o es contigo. Es el inicio de la nueva alianza en la que Dios viene a morar en los seres humanos como en su templo, para estar, para ser Dios en cada uno de nosotros. La influencia del profeta Sofonías se siente a lo largo de todo el relato. Podemos comparar el alégrate del versículo 28 con Sofonías 3:14. También el Señor está contigo del versículo 28 con Sofonías 3:15. Y el no temas del versículo 30 con Sofonías 3:16. En el versículo 31 le dice el ángel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se cumple la profecía de Natán en Isaías 7:14, que dice: miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre Jesús, versículo 31, significa Yahvé nuestro Salvador. Los títulos del que van a ser son, primero, Grande e Hijo del Altísimo, versículo 32. Estos son títulos divinos, obviamente, Hijo del Altísimo y Grande, títulos divinos. Esto lo podemos ver en Tobías, capítulo 13, versículo 4, en el Salmo 47, en el Salmo 75, en el 85. Segundo, descendiente del rey David, versículo 32. El que va a nacer es descendiente de David, lo cual entronca con la profecía de Natán de la primera lectura de hoy. Jesús tiene que ser descendiente de David para ser el Mesías que espera a Israel. Pero esta descendencia la tiene por José, su padre adoptivo, no por María, su madre biológica. El niño que va a nacer es santo, versículo 35. La santidad es un atributo divino. El santo, con S mayúscula, es Dios. Cuarto, el niño es hijo de Dios, versículo 35. El que va a nacer es hijo de María e hijo de Dios, en el sentido más fuerte de esta expresión. En el versículo 34, María responde: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Para la Biblia, conocer no se refiere a un conocimiento intelectual. María no está diciendo yo no sé quién es José, claro que sabía quién era José, sino que implica tanto la inteligencia como la voluntad y los sentimientos. El conocer bíblico no es intelectual, implica, repito, la inteligencia, pero también la voluntad y los sentimientos. Por lo tanto, para el judío, solo mediante una experiencia de intimidad, de entrega mutua, de comunión, se puede conocer a alguien. En una palabra, la única manera de conocer es amando. Por eso se llama conocer a la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. María no conoce a ningún varón, incluido José, porque no viven todavía como esposos bajo el mismo techo. En el momento de la anunciación, todavía no se aman como esposos. Por eso María puede decir: no conozco varón. En el versículo 35, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, fecundará a María para que conciba sin intervención humana. La Iglesia ha profesado desde sus orígenes la virginidad perpetua de María. Es decir, que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica número 499. Comentemos un poquitito el tema de la sombra que aparece en el versículo 35.
Esta bella imagen remite al libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 35, donde aparece la imagen bíblica de la Shekinah, que es la gloria de Dios que desciende para habitar en medio de su pueblo en la tienda del encuentro. La sombra también tiene la característica de proyectar la forma de aquello o aquel a quien pertenece sobre quien recae. Es la forma de Dios que se proyecta sobre María. Una manera, recuerden, la sombra es una expresión que está implicando esto que les estoy explicando. La forma de Dios se proyecta como la sombra sobre María. Finalmente, es interesante que la sombra proyecta su figura o su forma sin tocar. Es decir, María es protegida, es amparada por Dios, sin que Dios tenga que tomar contacto con ella materialmente, como sucede con la sombra. Este gesto de la sombra, de la anunciación, gesto precioso, una expresión riquísima en contenido, se evoca en cada misa. Durante la consagración, cuando el sacerdote, en el momento de la consagración, se inclina ligeramente sobre el pan y luego sobre el cáliz, al momento de pronunciar las palabras que obran la transubstanciación. Es una evocación de la sombra que cubrió a María, pues la sombra del sacerdote cubre la especie de pan o de vino para que la sombra del Señor, con las palabras de la consagración, obren la transubstanciación, como sucedió con la encarnación del Verbo en el seno de María. Versículo 37 dice, porque para Dios nada hay imposible. El ángel pone como ejemplo de esto la concepción de la estéril Isabel. Claro, la concepción de María sin intervención de varón es humanamente imposible. Para María supone un salto de fe aceptar lo que el ángel le comunica de parte de Dios. La respuesta de María, con la que cierra nuestro texto, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, versículo 38. Muestra que María es el modelo perfecto de la obediencia de la fe. María cree, se fía y obedece, consintiendo con lo que se le anuncia. Es el modelo de lo que cada cristiano debe hacer continuamente ante la voluntad de Dios que se le manifiesta en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, en cada persona, en cada acontecimiento y en las inspiraciones del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.